Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Bien, hermanos, un día hermoso, porque es hermoso verlo todos ustedes acá reunidos en la iglesia del Señor, día domingo, en el cual empezamos el mes de junio, 1 de junio, donde el Señor va a cuidar a su pueblo, a sus hijos, y nos va a dar para nuestras necesidades. Sabemos que Él es fiel y justo, y eso nos hace pensar y buscar en la Biblia, escudriñar el aumento de fe de algunos, ¿no?, que andan un poco cabizbajos, algunos débiles en la fe. Y estuve revisando la historia de José, que es tan conocida, y me encontré con hartas lecciones, fíjese, de fe y la fidelidad de Dios, cómo lo cuidó y cómo estuvo con él. Así que hoy día vamos a tener la palabra en Génesis, capítulo 37, versículo 23 al 28. Vamos a ir revisando otros pasajes conforme a cómo vayamos viendo la palabra, ¿no? Pero ahí están las lecciones de fe y de fidelidad que Dios les da a sus hijos. Génesis capítulo 37, versículo 23 al 38. Si lo encontró, se pone en pie para darle lectura a la palabra del Señor. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron en él. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora que pongas quietud, paz, calma. Señor, que todo pensamiento ajeno, extraño, salga de este lugar. Y que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. ¿A qué nos quieres decir en este día? Para salir edificado, diferente a como llegamos. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza para aquellos, Señor, que están pasando por más de un problema. Por eso, Espíritu Santo, toma control de este lugar, Señor, y dirige la palabra que tú hoy día me entregas para dársela a conocer a tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, estimados hermanos. Aquí vamos a encontrar ricas lecciones para nuestra vida, lecciones de fe, de esperanza. ¿Cómo está la providencia de Dios en medio de la adversidad? Y según el pasaje que leíamos, los hermanos de José no le tenían, digamos, mucho afecto, porque José era el preferido de Jacob. Y partió este asunto al darse cuenta ellos que Jacob le entrega
un manto a José de muchos colores, hermoso a la vista, y ellos empezaron entre sí a conversar y a hablar en contra de José, porque era el favorito, era el preferido. Aquí está la primera enseñanza. Sabemos que cuando tenemos varios hijos siempre va a haber uno que va a robar nuestro corazón, ya sea porque tiene una humildad, tiene otra forma de tomar las cosas, escucha con atención, es respetuoso, algo hay en él que hace que nosotros lo protejamos más. No sé si será un error o no, pero está en todos nosotros, los seres humanos, porque el que diga, no, yo quiero a todos mis hijos por igual, está mintiendo. Siempre hay uno que es el favorito. Y eso hace que el resto de los hermanos también tengan envidia y sientan en contra de aquel favorecido alguna especie de rencor o de distancia. Entonces, justamente fue lo que pasó, pero aquí ya fueron ya bien extremas las acciones, porque ellos sintieron en su corazón matar a José. Ahí tenemos la intromisión ya de la maldad en el corazón del hombre. Como a veces cuando hay enemistades, hay diferencia entre una persona y otra, según la mentalidad de aquel que está herido, según la forma de pensar, puede ser muy peligrosa para aquel que causa esto. Y viene la acción enajenada de una mente que está nublada, que solamente ve por sí, no ve por los demás, y puede llegar a los extremos. Los homicidios que tenemos, a veces las muertes que hay en parejas, en matrimonios, o entre hermanos, que es muy común que esté pasando hoy en día, donde la violencia llega a tal extremo, el odio llega a tal extremo, que no le importa tomar la vida de una persona. Y en este caso, José enfrentó el odio de los hermanos, y lo enfrentó siendo un muchacho de 17 años, dice la historia, y que era el regalón del papá. El papá lo protegía porque era con otro hijo más, Benjamín, eran hijos de una mujer que él había amado mucho, y los tenía ahí. Por los otros hijos también eran amados, pero ya eran más mayores, fornidos, tenían otro estilo de vida, digamos, y José tuvo que pagar las consecuencias de eso. Pero ¿qué nos dice la vida? La palabra del Señor, que él, en base a esa adversidad, ese odio, tuvo que vivir una esclavitud. Y la esclavitud que tuvo que vivir fue cuando los hermanos, según el pasaje que vimos, lo vendieron, y los que le compraron lo llevaron para venderlo como esclavo. Y ahí empieza la historia de José, que muchos dicen que es una imagen de Cristo. Muchos pensamos de que las acciones que tuvo José son muy parecidas a las que tuvo Cristo cuando estuvo en medio nuestro. Pero así todo, él estuvo con la provisión divina. Fue lanzado a una cisterna que comúnmente tenía agua, pero esta cisterna estaba seca. Segundo, los hermanos tuvieron remordimiento por la actuación de uno, de Rubén, que era el que se oponía a esto. Y cuando Rubén no fue parte de cuando lo lanzaron a la cisterna, sino que después él apareció, dice la lectura bíblica, preguntando por el hermano y sacándolo para venderlo. La compra les tiene que haber favorecido porque fueron 20 monedas de plata. Siempre el ser humano va a estar entregando a veces su identidad o va a estar entregando la vida de otro por dinero. Siempre va a preferir eso porque está en el ser humano la ansia de poder, la ansia de ser cada día más o de adquirir más o ser dueño de más cosas. Acá 20 monedas de plata repartidas entre los 11 hermanos, o 10 hermanos, perdón. 20 monedas de plata para cada uno, que entró a sus arcas con una maldición. Porque el dinero mal ha venido cuando
afecta a personas, lo dice la Escritura, lo dice lo que hemos estudiado, la acción de las maldiciones autoimpuestas. Siempre cuando el dinero es mal avenido, trae problemas. Y se va así como el agua entre medio de las manos. Y ahí se preguntan, ¿y en qué gasté la plata? Y miran como si lo que tenían se desvaneció y no trajo ningún beneficio. Esa es la maldición de poder adquirir por codicia lo que no nos pertenece. Entonces, la historia sigue que la confianza que tuvo José siempre fue decir que el Señor estuvo con él. Siempre. Cuando llegó a Egipto, es comprado por un capitán del ejército del faraón, Potifar. Y cayó en gracia porque lo puso como mayordomo de su casa y le entregó toda la administración, dice la Escritura. Y eso lo vamos a leer porque está, digamos, acá en un momento que corresponda y vamos a ver cómo él se sentía el dueño, el mayordomo de ese lugar. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que alguien también tenía un plan para hacerlo caer y fracasar. Aquí tenemos el accionar del maligno, netamente. Si usted distingue la lectura, como un joven que estaba causando beneficios en un hogar, era un hombre de confianza de un capitán, él tenía la casa a su distribución, fue y trató de ser tentado por Satanás. ¿Y a quién usó Satanás? A una persona influyente. Lo quiso hacer caer y que José abandonara su moralidad y su accionar de no ofender a su jefe, el capitán. Y aquí viene otra historia. ¿Cómo nos enfrentamos a veces a las tentaciones? ¿Cómo se nos enseña que la tentación es parecida y muy similar a la que tuvieron nuestros padres en el Edén? ¿Cómo se aparece astutamente una serpiente, dice la Escritura, y parte por la parte más, no diría débil, porque la mujer de débil no tiene nada, sino que partió por una parte sensible. Le habló algo sensible, el hombre más rudo, corazón más duro, más racional, piensa más las cosas, ¿no es cierto? Pero aquí se fue la emoción. Y convence a la mujer de probar algo que Dios le había dicho que no. Acá, ¿qué es lo que hizo Satanás? Tentar a José para que probara algo que según la tentación él veía delante de sí, me imagino una mujer hermosa, atractiva, que lo asediaba y él estuvo a punto de caer. Pero en esos momentos él dijo, no, porque mi Señor ha puesto en mí su confianza, Él ha puesto en mí todo lo que está acá y yo he prometido que todo tengo control sobre todas las cosas, pero menos sobre su esposa. Y entonces la mujer se aferra de la ropa de José y José sale corriendo, desnudo dice la palabra, y esto sirvió para tramar una historia truculenta, chueca y mentirosa para llevar a la cárcel a un hombre inocente. Pero Dios estaba con él. La providencia de Dios estaba con él. Hermanos, cuando estemos frente a situaciones complicadas, conflictivas, cuando veamos injusticia, nunca se nos olvide que Dios está con nosotros. Y nos hace a veces beber agua amarga, nos mete al horno de la aflicción, pero Él tiene algo con nosotros. Él nos quiere preparar para algo hermoso, porque a sus hijos le tiene una promesa, que donde quiera que vayan son de bendición, que Él los ha llamado para ser cabeza y no cola, Él los ha llamado para siempre figurar y que los demás vean la diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo de la tiniebla. Así que esos momentos difíciles de su vida, Él las vivió como hombre joven, y pudo soportar la tentación. En el capítulo 39 de Génesis, vamos a leer del versículo 7 al 20. Ahí vamos a ir conversando. Capítulo 39 de Génesis, dice 7.
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Imagínense. Y él no quiso, se negó. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. ¿Se imagina que aquí José está viviendo una experiencia que muchos de nosotros a lo mejor hemos vivido y hemos caído? Entonces ahí viene, ¿cómo yo pude haber cometido un pecado de este tipo afectando a mi Señor, quien Él ha puesto todo bajo mis pies y yo le falto? Porque Jesús dijo que Él tenía todo bajo sus pies y nos ha transferido un beneficio para que nosotros andemos y nos creamos los señores. Porque cuando recuperamos ya la conciencia que salimos del pecado y entramos a la luz, nos damos cuenta que estamos recuperando lo que se perdió en el Edén. Pasamos a ser hijos de Dios, como era en el principio. Pasamos a ser Señor, pero tenemos al Señor de señores. Pasamos a disfrutar todo, la herencia que Dios tiene para sus hijos. Entonces, el pecado tiene que traer esa mordedura al corazón. El que nos sentimos agobiados, porque ¿cómo pudimos faltarle a un Dios tan grande? Y José lo dijo, acá está transmitiendo a estas generaciones que antes de cometer el pecado pensemos en quién es el ofendido, quién está siendo traicionado, aquel que puso la vida por nosotros. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. El peligro de enfrentarnos a veces a acusaciones falsas. El peligro que cuando nosotros jugamos con el pecado, nos entretenemos con el pecado, ¿cómo tenemos que pagar una consecuencia? Y a veces, no habiendo cometido el pecado, sino que habiendo jugueteado con él, también trae malas experiencias. En este caso, ¿qué hizo el Señor? Lo protegió. Porque la ley del faraón obligaba que él tenía que ir a la cárcel. Incluso podría recibir un castigo peor. Pero era del agrado de Potifar. Como que Potifar no le creyó mucho. Como que Potifar tenía ya ciertas ideas de que la mujer le estaba jugando chueco, que lo manda a la cárcel. Pero ahí Dios fue con él y halló gracia en el jefe carcelero y lo puso frente a todos los presos. Mire cómo es el Señor. Todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios es para bien. Y aquí él en la cárcel empezó a instruir, empezó a hacer varias cosas. Y un día le tocó conversar con un copero y el panadero del faraón, que le contaron un sueño.
El copero soñó que había visto una vid, grandes uvas, y 3 veces había tenido que sacar esa uva. Y el panadero le contó que 3 veces también tuvo el mismo sueño. Y otras cosas más que las vamos a leer. ¿Y José qué hizo? Les dijo lo que iba a pasar. Les dijo, tú vas a servir la copa del rey y el rey te va a restablecer, le dijo el copero. No a muchos días. Y al panadero le dijo, en tu caso, tu cabeza va a ser echada a una cesta y vas a morir. Bueno, resultó que salió el panadero y salió el copero. Al copero lo restableció y al panadero le cortó la cabeza. Y José le dijo, bueno, le dijo al copero, cuando estés ante el faraón, no te acuerdes, no te olvides de mí. Háblale a él de mí. Y el copero le dijo, ok, lo vamos a hacer. Pero se lo olvidó. Como muchas promesas que hacen los hijos de Dios y se les olvida después. Que le hicieron ¿dónde? Ante el Señor. Toda promesa que usted hace, hay alguien que está escuchando. Sobre todo si usted es hijo de Dios, la palabra del Señor es clara al respecto. No prometas algo si no lo vas a cumplir. Es mejor que no lo prometas y así no cumplas, pero si lo prometes y no cumple, no reclames después. Es más o menos parafraseando lo que dice Eclesiastés. Y acá se escuchó eso. Y vino algo realmente magistral. Se produce que José, estando en prisión, después de un periodo, ¿qué pasó con el faraón? Tuvo un sueño. Y el sueño lo contristó y lo preocupó. Mandó reunir a todos sus magos, agoreros y brujos, para que vinieran a decirle qué había soñado. Y nadie le podía decir. Entonces, ¿qué pasó ahí? Va el copero y le dice al faraón, conozco un varón que cuando yo estuve preso, me dijo algo que se cumplió al pie de la letra. ¿Qué hace el faraón? El faraón estaba tan complicado que le dice, mándelo a buscar. Lo van a buscar. Se pone la mejor pinta, José. Dice acá que se cambió ropa y partió a hablar con el faraón. ¿Qué le dijo el faraón? Tengo un sueño. Soñaba que habían 7 vacas gordas, bien bonitas, pastando a la orilla del río. Pero de repente aparecieron 7 vacas flacas, feas como no he visto. Y estas 7 vacas se abalanzaron y se comieron a las 7 vacas gordas. Y después repitió el sueño. ¿Dónde estaban las 7 vacas flacas, feas y cochinas? Y lo empezó a atormentar el sueño. Y le dice, y he sabido que tú, varón, descifras los sueños. Testimonio, no sacó pecho, ni se creyó ni profeta, ni apóstol, no se creyó ninguna cosa, sino que se humilló y dijo, el sueño corresponde a que lo haga saber el Señor. Dios dará a conocer el sueño. Y se lo planteó. Mira, Faraón, van a haber 7 años de harto gozo, de harta felicidad, va a haber harto alimento, pero procura que cuando eso pase, tú empieces a guardar trigo, el alimento lo eches en silo y empieza ahí a tener la gente, digamos, para cuando vengan los 7 años de hambre que va a asolar la tierra y va a ser tremendo, y ahí vendrán a ti y te comprarán qué comer. Y pasó así. ¿Qué hizo el faraón? Ah, no. Después de mí no hay hombre más importante que él. En el trono yo seré más importante que él, pero él será el segundo. Así que los mandó a postrarse a todos delante de José. Y ahí se empiezan a cumplir los sueños.
los sueños donde se iban a postrar ante él, donde los hermanos le habían dicho, un agorero, un soñador de sueños, porque él había visto 7 espigas robustas, grandes, donde venían unas espigas feas, secas, y se postraban ante él. Hasta el papá lo retó. O sea, ¿cómo crees tú que nosotros nos vamos a postrar ante ti? Le dijo Jacob. Entonces se empezó a cumplir lo que Dios había puesto en el corazón de José antes que fuera vendido. ¿Y qué viene acá? La Biblia que nos dice, vámonos al capítulo 45. Vamos a leer del 1 al 15. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, hacer salir de mi presencia a todos, y no se quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, aquí, ¿qué pasó? Vamos antes. El hambre fue tan grande que Jacob le dice a sus hijos que vayan a Egipto a comprar para vivir alimento. Llegan los hermanos y se presentan ante el que tenía toda la dirección del asunto, pero José los conoció. José los vio, que eran sus hermanos. Pero sus hermanos no lo conocieron, porque estaba totalmente cambiado, la vestimenta como eran los egipcios, no lo reconocieron. Pero cuando José los vio, no soportó, se fue a un lugar secreto a llorar y gritaba y sus gritos se escuchaban, porque él tenía ante sí a sus hermanos, a aquellos que le habían vendido, aquellos que le habían dejado por muerto y después lo habían sacado para venderlo. Y acá dice, después de eso, se dio, dijo, a conocer, y dijo José a sus hermanos, se identifica, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá. Escuche bien, por favor. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se da cuenta usted? O sea, se olvidó de todo lo que había pasado. No tenía rencor en su corazón. Él perdonó a sus hermanos. ¿Quién nos perdonó a nosotros y dio su vida por nosotros? Acá no le enrostra, no les dice nada más. Después de haberlo hecho sufrir, por la historia anterior a esto, de haberle hecho sufrir para que vieran ellos y pagaran las consecuencias de los errores, de lo que habían cometido. Pero acá él no soportó más. Y los atrae así, como Jesús atrae al pecador. Como Jesús abre sus brazos y dice, no se preocupen, yo vine a esto, vine a salvar a ustedes, los pecadores. Y José los abraza y les da a conocer. Ahora pues, no se entristezcan, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 más, en los cuales no habrá arado ni siega. Y mire, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues,
no me enviaste acá a vosotros. O sea, les dijo, no teman, ustedes no me vendieron, esto era un plan de Dios, Dios tenía todo esto preparado, yo vine acá para preservar la vida de ustedes, yo vine acá por un plan de Dios. No, no se echen la culpa, lo que ustedes hicieron fue todo previsto por Dios. En su mirada anticipada, Él me envió a este lugar para hacer lo que estoy haciendo. Aleluya. Ahora, Dios me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Jacob, que lloró años y años por su hijo, lloraba a gritos por su hijo, pero tenía que enfrentarse a otra prueba. ¿La prueba cuál era? De que cuando retuvo acá prisionero a uno de los hermanos, les dijo, después de un cuento que le hicieron los hermanos, que ellos no eran espías, que ellos no eran ladrones, que habían ido a comprar para poder sobrevivir, entonces le digo, no, le dijo José, ustedes son espías, así que apresadlo. Y mandó a retener a algunos de ellos. Pero José lo estaba haciendo, dirigido por una acción divina. Y mire, escuche usted. Y partieron aterrorizados, porque José le exigía la presencia de su hijo menor de Jacob, que era Benjamín, hermano de madre, con José. Ve y tráiganme a Benjamín, y yo traigan a su hermano menor, y yo les voy a creer que ustedes no son espías. Y llegan donde Jacob y le dicen, padre, mira, resulta que fuimos y nos hacen una exigencia porque nos acusan de ladrones, de espías, que vamos a ver para después asaltar. Y dejaron a nuestros hermanos prisioneros hasta que vayamos con el menor de tus hijos. Porque la exigencia del varón es que nosotros, para demostrar el cuento que le hemos dicho, toda la historia que le hemos narrado, quiere ver a nuestro hermano menor. ¿Qué hace Jacobo? Se tira la ropa, se hace daño prácticamente, y dice, no, porque ya perdí a uno, no quiero perder al otro. Pero al final lo llevaron. Y ahí es cuando se produce este encuentro. Porque antes de este encuentro tuvieron que pagar y pasar tus miedos los hermanos de José. Y acá es cuando él dice, yo vine acá enviado por Dios para hacer todas estas cosas. Dile a mi padre que su hijo José está en tal situación. Entonces, vengan a mí y no se detengan. Y aquí empieza la historia de Israel. Llegaron 70 personas. ¿Por qué? El faraón, al ver la aflicción de José, de que tenía a su familia tan lejos, el faraón le ordenó que lo trajera a una tierra de Gosén, donde iban a vivir su papá, su hermano, su descendencia, tranquilamente. Y ahí pasaron poco más de 400 años los israelitas, los hijos de Jacob. Se hicieron numerosos. Y de ahí Dios quiso hacer eso para de ahí sacar a su pueblo. De ahí prepararlos, lo que era el trabajo de esclavitud, lo que era el estar bajo el señorío de un hombre irredento, de un hombre que no tenía temor de Dios, como era el faraón, que no conocía la historia de José. Sirviéndole a faraón, como esclavos. Y ahí se levanta el otro héroe que tienen, y tenemos nosotros, el libertador de los israelitas. Aquel que estuvo 40 años viviendo en el palacio como rey. Aquel que estuvo 40 años viviendo en el desierto como esclavo. Y después estuvo 40 años sirviéndole al Señor. Y se levanta un hombre que continúa con la historia, que empezó por un muchacho que fue vendido, que fue dado por muerto, que vivió su peor experiencia
en Egipto, pero Dios lo llevó ahí para seguir con su creación de su nueva nación. Así que, hermano, cuando nosotros vemos el camino del propósito divino, usted tiene que pensar una cosa. ¿Qué sería de mí, de ustedes, si Dios no hubiese visto en nosotros, con amor y misericordia, un propósito para nuestras vidas? Cada uno de nosotros nos fue llamado para cumplir nuestro propósito, sino que nos llamó Dios para cumplir un propósito de Él en nosotros. ¿Estaríamos sentados acá? No. El solo hecho que usted esté en este lugar o en cualquier casa de Dios es porque Dios le tiene algo que va a cambiar su vida. Y muchos podrán decir, pero ¿cómo yo siendo de Dios he pasado por tanta cosa? Que se me murió un tío, que perdí, me robaron el auto, que perdí la pega. Bueno, pero todo tiene un propósito. La diferencia con nosotros cuando estamos viendo eso, que la protección de Dios nunca va a faltar. La providencia de Dios nunca va a faltar. El cuidado siempre va a estar con nosotros, sea lo que sea que estemos viviendo, hermanos. Así que José pasó a ser el segundo de Egipto. Imagínense. Y eso le decía a mi esposa, así increíble, ¿eh? Cómo los judíos, no los judíos, los judíos con U, están impuestos, pero de mucha importancia. Miren, yo el año antes pasado me puse a hacer un estudio. Bancos, corporaciones, consorcios, grandes empresas, tiene que estar judío metido en el directorio. Sí, es increíble. Es increíble cómo Dios preserva la sabiduría que da a los hombres a sus hijos. Que Él un día va a mandarlos a buscar de los 4 puntos cardinales. Sus hijos, los judíos, que no han sido castigados más allá de olvidarse de ellos. No, porque están en el plan de Dios. Y la iglesia que somos nosotros, que no tenemos nada que ver con Israel, sino que adoramos al mismo Dios. Pero ya vino el Salvador por nosotros. No lo estamos esperando. Un día en una junta de pastores me tocó predicar. Yo le dije, hablando del rapto, hablando del Señor, ¿cuántos de los que están acá están esperando ansiosos la segunda venida del Señor? El 90% levantó sus manos. Y yo le dije, conviértanse a Cristo para que se vayan en el rapto, pastores. No pueden esperar algo que es para el pueblo judío, para los que van a quedar después que la iglesia se vaya. Son preguntas que uno tiene que saber si andan volando bajo o no. Le digo, el 90%, aleluya, yo espero la segunda venida. Conviértete a Cristo y te hallaré en el rapto. Así que, hermanos, qué gozo, qué felicidad más grande saber que el mismo Dios de José, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, es el Dios que está con nosotros. Y que Él dice en su palabra, no te dejaré ni te abandonaré. Y al final, ¿qué nos dijo? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y yo le creo. Así que, hermano, la fidelidad en tiempos de escasez, en tiempos de persecución. Hay pastores que están muy complicados en algunos lugares que le están pidiendo que se vayan, que cierren su iglesia. Están muy apenados diciendo que tal vez el Señor está enojado con ellos. Yo no soy quien para decir que sí está enojado o no está enojado, pero siempre detrás de cada cosa de Dios hay un propósito de Dios. Y me ha tocado decirle a uno de ellos que el Señor, cuando nos saca de un lugar, nos va a poner en otro lugar más grande. A José lo sacó de una casa donde tenía el regaloneo y la comodidad con su papá. Lo hizo pasar por muchas razones, pero al final llegó a ser el segundo hombre
más importante de una de las naciones más poderosas de la época. Así que nunca en la aflicción le echemos la culpa al Señor. Alegrémonos. Pues a veces se tiene dolor porque hay distancias que quisiéramos acortarlas. Y que no veo a un ser querido, que lo añoro. ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Y por qué esas personas tienen que estar allá? ¿Por qué no puedo traerlas? La respuesta sería, José esperó su turno y Dios le llevó a lo suyo. La paciencia en Dios es un requisito con bendición. La paciencia tiene conocimiento y confianza en aquel que promete. Y el que promete es Dios. En los tiempos de prosperidad, José nunca se olvidó del Señor. Nunca dijo, no, ahora soy como el faraón, así que por lo tanto, que pase lo que pase. Nunca se olvidó de quién era ni de quién era su Señor. Nunca. Así que, hermanos, en la adversidad, en la hambruna, como pasó acá con esta pandemia, nunca José en la hambruna pasó necesidad, ni perdió de vista que Dios iba a abastecerlo. Y así fue lo que hizo. No perdió la fe, siguió la enseñanza de su padre de creer en Jehová como el único Dios que está al control de todas las cosas. Así que esa fidelidad que constituye fe es la que nosotros tenemos que tener. Y debemos de darla a conocer a nuestros hermanos, a los que están en aflicción. Hay un hermano que está pidiendo ayuda a gritos. Lo vamos a dar a conocer en otra oportunidad. Pero no está pidiendo ayuda para él. Está pidiendo ayuda para una familia que está pasando necesidades. Y nos ha escrito a nosotros, a mí como pastor y a otros miembros del directorio, porque dice que es algo tremendo lo que está pasando y que es lo que anda buscando él, esa ayuda para él, por esa familia. Hay mucha necesidad, hermanos, hay mucha necesidad, pero Dios siempre va a suplir a su pueblo para que su pueblo bendiga y vaya a darle comida al hambriento. Como dice la palabra, yo estuve desnudo y no me cubriste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y muchos van a decir, pero Señor, nunca te vi en ese estado. Es que viste a uno de mis hijos y no lo hiciste. Es como que no lo hubiese hecho conmigo. Entonces Dios nos manda también a hacer misericordia con el desvalido, porque Él es el que provee, Él es el que da. Nosotros no podemos mirarnos y decir, ¿de dónde vamos a sacar? No, tenemos una rodilla sana y decirle al Señor, Señor, queremos ir en ayuda de tal persona, o te la presentamos para que tú, Señor, veas la forma, pero siempre, siempre Dios va a contestar nuestra necesidad. Y sabe que me encontré con un versículo que se le da muy poca importancia. Y lo vamos a ver de inmediato, hermanos. Está en Sofonías. Dice capítulo 3, versículo 17, Sofonía. Lo voy a leer para que, si no lo encontró. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este Dios
es el que está en medio nuestro, poderoso, con todas las capacidades que Él tiene, que son múltiples. Y nos dice, se gozará en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Si usted medita sobre este versículo, Dios lo puso en el corazón de José. Y Dios se gozaba cuando veía que José salía adelante, cuando no lo veía fallar, que era fiel. Él se gozaba y se callaba de amor, siendo pecadores como somos, desleales. Dios nos ve, nos observa, y Él dice, yo estoy poderoso, yo estoy sobre ti, yo te cuido, me callo de amor. O sea, si Cristo murió por nosotros, fuimos perdonados, y el amor de Dios cubre nuestro andar, nuestro quehacer. Y lo reitero, hermano, porque es una frase que muchos, versículos que muy pocos han leído. Pero cuando yo me encontré con él, se me abrió una expectativa. Jehová está en medio de ti. ¿Qué dice la palabra? Donde hayan dos o tres. ¿Qué pasa? ¿Y sabe una cosa? Si esto de la Biblia es para no terminar nunca de admirarse. Lo que dice acá, Jehová está en medio de ti. Vaya usted a Mateo 18, 19, por favor. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. El Señor Jesús hablándonos, enseñándonos. Mateo 18, 19. Dice, otra vez os digo, o sea, reiteración, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pongámonos de acuerdo, hermano. Oremos para que Dios respalde nuestro anhelo de ayudar, nuestro anhelo de que Él sea conocido como un Dios vivo, milagroso, porque Dios sigue haciendo milagros. Su mano no se ha cortado, dice la Escritura. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pongámonos de acuerdo. Somos sus hijos, somos sus hermanos. Tengamos unidad en lo que deseamos. Vamos a entregarle un listado de ustedes, porque con mi señora hemos visto muchachos, yo en lo personal, que lo he visto de chiquitito crecer, y hoy día están tremendamente perdidos en la droga y en el alcohol. Y siento un dolor tan grande en mi pecho. Y mi esposa me dijo el otro día, pero Dios es un Dios de milagro. Lo que el hombre desecha, Dios restaura, Dios levanta. Nos hizo del polvo. ¿Cómo nos restauró una persona que tiene vida? Pongámonos de acuerdo, transformemos el entorno nuestro, limpiemos los aires, que retrocedan las tinieblas, para que Dios empiece a desarrollar su poder. ¿A través de quién? De nosotros. Hermanos, que la enseñanza de hoy día que nos da José, tengamos la idea de sumergirnos en las bendiciones y las promesas de Dios, de conocerlas, de saberlas, de echar mano a ellas, para que así vayamos en ayuda del necesitado. Si Dios es el que provee, Dios es el dueño de todas las cosas. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor.
Y hay un versículo que es el único que está en la Biblia, que dice, probadme en esto, probadme en esto. ¿Acaso yo no abriré las ventanas de los cielos y daré bendición hasta que sobreabunda? Hermanos, estamos frente a un desafío. Dejémonos de andar como esclavos. Hemos sido liberados. Dejemos como andar en tinieblas, esclavos de los deseos, de los anhelos que nos traen perdición y maldición y muerte. Dios es un Dios de vida. Sirvámosle, creámosle para cambiar el entorno y para decirle a Satanás, hasta ahí llegas. De esas estacas no puedes pasar. Y así va a ser. Y así va a ser. Así que la fe, la integridad, el perdón, el propósito divino está en nosotros. Está en cada uno de sus hijos. No se menosprecie. Usted tiene todas esas bendiciones de Dios. La fe, la integridad, el perdón, el propósito divino está en nosotros. Así que estuvo en José y cumplió hasta el fin. Y sacó de ahí una gran nación. Y ahí está. O sea que cuando Dios le dijo a Abraham, y de ti vendrán naciones como la arena del mar, como las estrellas del cielo, tu descendencia será grande en la tierra. Se cumplió. ¿Por qué Abraham no era ni judío? Abraham no era ni hebreo. Abraham era una persona que venía de una nación que adoraban ídolos. Pero en él, esto es para que algunos no se crean, en él, siendo un hombre que no tenía nada que ver con el entorno que estaba fabricando los religiosos de la época, Dios sentó una promesa y Abraham le creyó. Y la tierra está poblada de esa bendición. Así que, hermanos, tenemos que aplicar esto en nuestras vidas, ¿ok? Apliquémoslo en nuestras vidas. No hay nada tan terrible que no podamos sobrellevar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que gracias le damos al Señor porque las adversidades nos hacen crecer y se queman todas las impurezas en el horno de la aflicción y después solamente tenemos que reconocer que donde estoy es gracias a Dios. Pongámonos en pie, hermano. La fe y la fidelidad. La fidelidad, que es una de las joyas que más debemos cuidar. Usted sabe que a Dios los orgullosos y los soberbios los mira de lejos. Pero la fidelidad, Él la premia. Él se goza con los que son fieles. Porque, según su propósito, un infiel entregó a Jesús. Los otros 11 guardaron su fidelidad. Si bien es cierto, huyeron, como todo ser humano, tuvieron miedo, porque aún no se convencían que estaban frente al Mesías. Pero así todos fueron fieles, a pesar que uno de ellos lo negó también. Pero sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos negado con nuestras conductas? Sin embargo, Dios nos atrae, nos bendice, y nos acaricia, hace cánticos de amor, porque yo soy el poderoso. Si yo lo llamé por algo, y todo lo que Dios empieza, lo termina, es fiel para terminarlo. Así que, hermano, sacando un beneficio de la palabra, de su enseñanza, orémosle al Señor en el silencio de la noche, cuando estemos solos, y plantéele usted su necesidad y ore por otro. Nosotros estamos orando firmemente y estamos viendo resultados, pero hágalo. Y ahora sí, como iglesia nos ponemos de acuerdo, Dios desde los cielos va a escuchar y va a responder.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que sigas enseñándonos en el transcurso de la vida. Necesitamos tanto de ti, Señor. Pero tenemos gozo en esta hora de saber que tus propósitos son benditos y que tú siempre vas a cumplir con lo que has visto en nosotros. Damos gracias por esta casa de oración, como así por todas aquellas que se juntan en este día a honrar tu nombre. Tú conoces nuestros pensamientos y nuestros proyectos y planes. Oramos por ello, por una iglesia poderosa, donde la unidad sea, Señor, el eslabón más fuerte, y que nada ni nadie nos pueda hacer frente, porque tú estás con nosotros. Bendice esta semana que comienza, a los que salen a laborar, a trabajar, bendígalos, cuídelos, guárdelos. Bendiga las casas y los hogares donde se levanta su nombre, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que tememos. Señor, ese temor reverente a no fallarle a un Dios tan grande. Y bendiga, Señor, a las autoridades enseñándoles su palabra, porque tenemos autoridades que son hijas suyas, son cristianos, son personas que usted lo ha puesto en lugares específicos. Y le pedimos por las autoridades que aún no le conocen, para que usted, Señor, ponga un hijo suyo, para que hable de usted a su lado. Gracias por todo. Gracias por estos momentos, por mis hermanos presentes, por aquellos que han escuchado y visto también a través de las redes sociales. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos.